Bien, muchas gracias. Yo en primer lugar agradecer a los organizadores de esta jornada por invitarnos a presentar aspectos relacionados también con nuestra actividad investigadora y también pues agradecerle la idea que yo creo que es interesante de organizar una jornada donde haya representación, digamos, de todos los estamentos y de todos los ámbitos que afectan al regadío. Por un lado, desde la planificación hasta los representantes de los, digamos, del sector más ambiental y, en este caso, los técnicos, que es lo que a mí me compete. Yo, cuando me plantearon la jornada, ciertamente le dije, en primer lugar, digo, dejadme un día que piense un título, porque es lo primero, realmente, aunque la idea la tenía más o menos concebida, cómo abordar la ponencia, pero desde el punto de vista técnico es muy interesante quizás definir muy bien el título, porque es muy aclaratorio de lo que se va a decir. Y efectivamente yo le voy a hablar de los impactos ambientales, de los aspectos socioeconómicos ligados al regadío, pero desde el ámbito de lo que es un regadío eficiente, un regadío bien manejado, un regadío bien modernizado, que aproveche precisamente las posibilidades de innovación que hoy nos ofrece todas las tecnologías. Y desde ese punto de vista técnico es donde yo voy a enfocar mi intervención. Yo sé que luego aquí hay representantes de Viejo Felipe que le hablarán desde otro punto de vista ambiental, ya se ha hablado previamente, y que todo eso les servirá a ustedes para que se lleven una idea, yo creo que bastante centrada, de lo que es el regadío y las repercusiones que tiene, porque hay que decirlo, o sea, el regadío es una actividad que aprovecha los recursos mucho más intensivos que una agricultura de secano. Y en concreto uno de ellos es el agua. El secano, de forma natural, pues aprovecha el agua de la lluvia que existe en el suelo, y con el regadío nosotros incorporamos ese agua de una forma artificial. Entonces, si esa incorporación es inadecuada, evidentemente hay unas afecciones importantes. Y yo lo que voy a hablar es qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo podemos conseguir que esas repercusiones, esas afecciones, esas presiones ambientales, pues se minimicen y se hagan lo más sostenibles posible. Bien, pues aclarando la importancia del regadío, vamos a dar, en primer lugar, vamos a centrar un poco de qué estamos hablando. Ya también se han comentado en algunas de las ponencias anteriores. El regadío, de luego, es un medio de producción, ya hemos dicho, mucho más intensivo que el secano. De hecho, consigue producir hasta 6 veces más materia seca que el secano, genera más renta, genera más empleo, y tan solo un 18% de la superficie agraria, que es la que se dedica en términos generales, aquí en Extremadura he visto que es algo inferior, que es la que se dedica al regadío, pues genera casi el 50% de lo que es la renta agraria. La productividad es diversa en España y es superior, lógicamente, al secano, pero depende de la zona, de la comarca y demás, tenemos unas productividades muy variables. Las máximas productividades, pues lógicamente, son en las zonas donde hay cultivos intensivos, en las zonas del litoral, Almería, Murcia, y en las cuencas atlánticas de Huelva, donde existe una agricultura bastante intensiva y de una alta productividad. El regadío ha tenido pues una evolución desde la entrada en la Unión Europea de España, que hay que resaltar. En primer lugar, ha habido un crecimiento de la superficie en regadío, y además ha habido una especialización del mismo buscando, digamos, la máxima productividad, centrada fundamentalmente en cultivos como han sido hortalizas, frutales, olivar, viña. Tanto es así que hoy en día casi la superficie que se dedica a cultivos leñosos, entre los que se incluyen los anteriores que he dicho, olivar, cítricos, frutales, viñedos,
pues casi está entre el 60 y el 70% de la superficie de regadío. Son unas cifras muy importantes. El resto, los cultivos herbáceos, pues, han disminuido y en España en la actualidad, pues prácticamente más del 30% del total de la superficie de viña y de olivar es de regadío. Y en algunas zonas incluso este hecho se ve incrementado, como es la concentración de viñedos que existen en Castilla-La Mancha, donde más del 30% de la viña se riega, o casi cercano también a una tercera parte, que incluso son cifras en Andalucía en concreto, es más de, casi llegamos al 40% de la superficie de olivar es ya de regadío. Pues prácticamente de 1.600.000 hectáreas que hay de olivar, pues estamos rondando cifras ya superiores de luego a las 400.000 hectáreas. El regadío también en la actualidad se ve sometido a una serie de retos, que digamos también son asumibles por la agricultura en general. Uno de ellos es hacer frente a la demanda mundial que existe de alimentos. Hay un crecimiento de la población para 2050 en torno a 9.000 millones y generalmente eso requiere un mayor incremento en la producción de alimentos. Pero también debe mejorar la eficiencia y sobre todo la protección al medio ambiente, porque los recursos son limitados y hay que usarlos de una forma más eficiente. Otro reto es incorporar la innovación para, lógicamente, ser más competitivos. Hemos visto que las productividades, antes se ha mostrado por una de las ponencias anteriores, que no eran demasiado altas y, lógicamente, pues eso requiere mejorar en esa competitividad. Pero para eso hay que introducir innovaciones y nuevas tecnologías en el sector. Y otro hecho importante que los mercados realmente nos están demandando es que tenemos que asegurar una calidad y una seguridad alimentaria. Sobre todo hay que tener en cuenta que gran parte del regadío produce para exportaciones. El regadío, lógicamente, tiene una serie de externalidades. Yo ya he dicho que voy a hablar de ese regadío que yo considero que es el que todos tenemos que tender. Por lo menos desde el punto de vista técnico, tenemos que, y así nosotros lo enseñamos, debe ser el regadío del futuro. Se entiende por una externalidad, pues aquellas que tienen que ver con el ambiente o también con la sociedad. Generalmente con el ambiente son todos los recursos naturales y podemos dividir entre positivas y negativas. Las positivas pues se van a traducir en servicios ambientales, es decir, pues una externalidad positiva clara del regadío eficiente es aquel que ahorra agua. Ese ahorro de agua puede ir destinado a otros usos. O otra externalidad positiva es una fuente positiva en cuanto a sumidero de CO2. Tiene algunas más, ya las han mostrado aquí desde el punto de vista de fauna y demás, y de flora. Hay externalidades negativas, lógicamente, claro que las hay, de un regadío mal manejado, que generalmente se traducen en daño a terceros y sobre todo por mal uso de los recursos naturales, fundamentalmente agua, suelo. Y es importante que esas externalidades sean identificadas porque de esa forma se le puede asignar valor y así establecer diversas estrategias para precisamente compensar el ambiente. Digamos que la relación del regadío con el ambiente puede, en esta imagen, quedar bastante sintetizada. Por un lado tenemos los recursos naturales y por otro las condiciones ambientales. Los recursos naturales que realmente son, para nuestro caso, importantes, van a ser fundamentalmente suelo, agua. Y las condiciones ambientales en las que el regadío puede tener influencia sobre el ambiente, pues tienen que ver pues, con la temperatura, el pH de los suelos, la salinidad, las condiciones de humedad, tanto del suelo como del ambiente. Y eso es importante porque muchas de estas especies que hemos dicho aquí, que acaban en zonas de regadío, es porque las condiciones ambientales se ven mejoradas, lógicamente. Tiene afecciones, ya lo hemos dicho, pero un regadío bien manejado, bien diseñado también, pues reduce la erosión, lógicamente, y esto es uno de los principios. Yo que me dedico fundamentalmente a la docencia, a la investigación y demás, pues cuando se le enseña a los alumnos no se le enseña a diseñar una instalación de riego así como que sí, sino que también hay que tener en cuenta que está en un medio, que está en el suelo, que aprovecha unos recursos y que debe de el diseño ser sostenible. Eso es uno de los principios básicos que cuando yo empecé a estudiar eso no se enseñaba, pero hoy son principios básicos de las escuelas de ingeniería. La sostenibilidad es fundamental.
bien manejado y bien diseñado, pues evidentemente la reducción a la salinidad de los suelos. También porque aplicamos el agua de una forma, conociendo las calidades de las mismas y conociendo el suelo, lógicamente, reduce la contaminación de los nitratos, porque aplicamos la cantidad justa de agua y, por supuesto, se reducen los flujos de retorno con la consiguiente contaminación que suelen llevar muchos de estos flujos de retorno. Algunas condiciones ambientales favorables para nosotros es las condiciones de humedad del suelo e incluso del clima, como hemos visto anteriormente, y sobre todo el balance positivo de CO2, que luego hablaremos un poco de él. Digamos que en cuanto a repercusiones, los impactos económicos que tiene el regadío, voy a ir describiendo rápidamente la lista, porque esto más o menos ya se han dado pinceladas en las comunicaciones anteriores. Pues mejora la producción por hectárea, posibilita doble cosecha en algunos casos, puede introducir nuevos cultivos. Esto es algo que se ha visto ya en la zona modernizada y que nosotros hemos evaluado y hemos comprobado. Y, desde luego, interviene mucho el peso del regadío en lo que es la agroindustria, es importante. El 20% de la industria en España es el sector agroindustrial y el peso en el valor actual, en el valor añadido bruto, es importante, más del 8%. Y desde luego el sector agroalimentario, en cuanto a generador de empleo, ni que decir tiene que, pues, un sector donde genera mucho empleo y son precisamente uno de los sectores que la crisis no le ha afectado tanto. En cuanto a impactos sociales, se ha hablado aquí también de las condiciones laborales del agricultor. Pues lógicamente eso se ve posibilitado por la mejor automatización de las instalaciones de riego, por la incorporación y la innovación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, a lo que es un riego hoy en día ya donde se controla, donde se mide, típico, un riego moderno, un riego de precisión, que es lo que hay que entender como pues una agricultura. La agricultura de precisión no es la mecanización, como se sobreentiende. La agricultura de precisión es el riego de precisión, es la mecanización, es todo eso, no es agricultura mecanización nada más. Contribuye al desarrollo rural, al aumentar el empleo, lógicamente. Una hectárea de regadío, pues, genera 5 veces más que una de secano, pero es que una agricultura intensiva de regadío genera hasta 50, como es la que hablábamos antes de la fresa en Huelva, de la zona de Almería. Evita el mantenimiento de la población en las zonas rurales y contribuye notablemente a la seguridad alimentaria. Este es el aspecto donde yo quería llegar, porque para mí es importante cómo el riego eficiente puede actuar para la minimización de los impactos ambientales. Lo he enumerado todos esos aspectos porque voy a ir a describir qué técnicas, qué cosas podemos hacer para lograr pues precisamente esas consecuencias, como puede ser un ahorro de agua. Bien, y este ahorro de agua podemos conseguirlo, digamos, de varias maneras. España tiene una evolución en cuanto a la modernización de regadíos, que ahí se ve sintetizada. Desde el año 96, que surge el primer plan, ha ido sucediendo varios planes de modernización. No acabó el primer plan, empezó el Plan Nacional del 2002 con Horizonte 2008, a este incluso le sucedió el Plan de Choque del año 2006 y todos tenían esos objetivos que pueden observar ahí. Uso eficiente, mejora medioambiental, mejora a nivel socioeconómico, vertebrar el territorio, lo que estamos hablando, no nos hemos inventado nada. La superficie ha ido incrementándose un poco con desde el primer plan de modernización, como podemos observar. Los datos actuales, más o menos, estamos hablando de 3,5 millones de hectáreas en España. Pero es que esto ha cambiado el panorama en todos esos planes de modernización que han actuado precisamente igual esta tarde Joaquín Rodríguez Chaparro le puede hablar más de este aspecto, de a cuánta superficie le ha afectado los planes de modernización. Ha cambiado el panorama del riego en España. Ahora mismo la superficie de riego localizado en España es la mayoritaria. Esto no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Somos el país con más superficie de riego localizado del mundo. Somos el país, según los datos de la EICI, el país que más superficie de riego localizado tiene. Estamos en torno a un 50%. Pero fíjense que todavía hay mucho por hacer, porque abajo aparece una tabla donde dice que la superficie de riego por superficie es pequeña, pero sin embargo supone todavía el 43% del consumo de agua. O sea, una pequeña superficie, la dedicada al riego por superficie, todavía es la mayoritaria en cuanto a consumo de agua. Y es precisamente el riego donde el manejo es más sensible. Las variables de manejo son muy sensibles a los consumos de agua.
Esa es la evolución del riego localizado, ha sido espectacular, lógicamente, los otros más o menos, el riego por aspersión se ha mantenido, pero la gravedad ha ido bajando. Bueno, esto le convierte al riego en un riego muy tecnificado y con la consecuencia clara es que las dotaciones, el agua usada se ha reducido, esos son datos reales, estamos hablando ahora mismo por debajo de 5.000 metros cúbicos por hectárea de media. Pero hay otros efectos, la energía, que la vamos a dejar para después, que sin embargo, pues es otro recurso que se está usando, pues lógicamente, con el nuevo panorama del riego que hay en España de una forma más intensiva. Claro, todo no pueden ser ventajas, algún inconveniente debe haber. La demanda de agua de riego ha ido bajando de forma importante en España. Fíjense que estamos hablando, todo lo que hay a la derecha, la línea esa verde marca precisamente una media desde la zona, digamos, donde entraron las primeras modernizaciones, la etapa de posmodernización que yo le llamo hoy. Claramente hay una tendencia, como ahí se está mostrando en el gráfico, hacia la reducción de la demanda total de agua de riego. Y ese ahorro viene dado por esa modernización, lógicamente. Esto es un dato que estudiamos nosotros con datos ya bastante antiguos y modernos después de la modernización de una zona regable de 12.000 hectáreas entre Córdoba y Sevilla, donde pueden comprobar que se pasó de unos datos medios en torno a 8.000 y pico metros cúbicos por hectárea a casi no llega a los 5.000. O sea que las reducciones, los efectos, lógicamente, de ese mayor control del agua, pues lógicamente permiten ese ahorro y desde el punto de vista ambiental un mejor aprovechamiento de los recursos. Pero también las TIC, lo que yo denomino un riego de precisión, tienen también un efecto muy importante, porque si nosotros medimos, conocemos, y si conocemos, aplicamos el agua de acuerdo a ese conocimiento, no como ahora, en muchos casos se hace que se aplica sin conocimiento, sin saber qué cantidad de agua tengo que aplicar, cuándo debo de aplicarla y demás. Ahí tienen, yo con sensores de humedad, sí, voy rápidamente, puedo determinar los contenidos de humedad, datos climáticos mediante estaciones climáticas y puedo aplicar el riego de una forma precisa y adecuada. Eso lo hemos podido comprobar nosotros. Aquí les muestro en unos trabajos que estamos llevando nosotros en la zona del entorno de Doñana, en Huelva, una zona testigo. Esto es la misma finca, testigo y al control nuestro del riego. La diferencia es clara, lo que hace el agricultor es lo de la izquierda, lo nuestro es lo de la derecha. Bueno, pues esto supuso que mediante la aplicación incorporando las TIC precisamente a este caso concreto, hemos desarrollado una herramienta, una app que se descarga de forma gratuita y el agricultor a través de la nube se le manda los datos y se sabe semanalmente la cantidad, el tiempo que tiene que aplicar de riego. Ahí aparece, con lo cual, a través de las medidas que estamos haciendo. Con eso conseguimos nosotros, el consumo total es el que está ahí a la derecha, y la barra última es precisamente lo que el agricultor había consumido. Y lo nuestro es lo de la izquierda, con diferentes emisores y demás. Pues lógicamente casi no hemos ido a la mitad que el agricultor, aplicando precisamente estas tecnologías. Otro factor importante es el tema de la huella hídrica. Y eso yo quiero resaltarlo porque es un elemento muy a favor del regadío. Vamos a ver, para alimentar a cada uno de nosotros al día se requieren aproximadamente más de 3.000 litros de agua. Para el alimento que consumimos, más de 3.000 litros de agua. Ese agua hay que aplicarla a los cultivos, bien mediante la lluvia, bien mediante el riego. Bueno, pues los cultivos de regadío aprovechan mejor el agua, mucho mejor. La prueba de ello es que este es un trabajo que le hicimos nosotros a INCRA para demostrar que la huella hídrica de la remolacha azucarera en España, esa zona de Castilla-León, pues era inferior a la huella hídrica de la remolacha en todos los países. Sí, voy acabando, aunque no va a dar tiempo a todo, pero bueno. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque con el regadío las producciones aumentan. En España esos colores son huella hídrica azul, huella hídrica verde, en fin, no quiero entrar en detalle en eso. Pero también hemos demostrado esto en Huelva, en la fresa. La huella hídrica media en la zona de Huelva está en torno a más de 100 litros por kilo de fresa. Pues aplicando un riego de precisión, que sería el dato en verde, nosotros hemos logrado aplicar 80 litros para un kilo de fresa. La huella hídrica que tienen en Europa de referencia para la fresa son 173 litros por kilo.
Fíjense ustedes, cuando yo hago un manejo adecuado de los recursos, con conocimiento, con la innovación, con la incorporación de estas TIC, cómo logramos unos objetivos claros desde el punto de vista ambiental. Bueno, la diversidad voy a pasar ya muy rápido porque hay más ponentes. Aquí esto es una rozada de la zona de la Janda, una zona también protegida. Lo mismo, la zona también de la Janda, la biodiversidad además son zonas con canales naturales, es decir, sin revertir, sin nada. Sumidero de CO2, lógicamente el balance es neto, ya voy acabando. Y por contra el consumo energético es un tema que sí me preocupa y que ya con esto acabo. Fíjense, es una tabla del consumo energético de los cultivos en función de la altura de elevación y demás. Es importante, o sea, los cultivos necesitan de riego nada más, de riego. Esto también se puede resolver y esa es la evolución de los kilovatios hora por hectárea que se requiere precisamente. Hemos ido reduciendo, pero sin embargo hemos ido aumentando la necesidad. Sin embargo, sí es posible incorporar pues técnicas como es el riego solar para reducir este problema. O sea que también eso es factible. También desde el punto de vista ambiental es mejor y desde el punto de vista económico para el agricultor. Esto forma parte de un estudio ya nuestro que se ha materializado en la creación de una empresa de base tecnológica que está apostando por estas, IWE se llama, por estas tecnologías para precisamente reducir los costes y desde el punto de vista ambiental también solucionar ese problema de alto coste energético. Esto, pues aquí, ya con esto acabo. Le muestro un caso práctico precisamente de aplicación en la cubierta de una plantación de cítricos de 20 hectáreas y con eso se ha conseguido ese agricultor pues ahorrar, tener una potencia de 14 kilovatios y ahorrarse más de 24.000 kilovatios hora al año de energía, con el consiguiente cuantificación también en cuanto a reducción de la emisión de CO2. Tenía algunas cositas más, pero bueno, yo creo que con esto he dado una visión sintética desde el punto de vista técnico, cómo el regadío bien manejado, eficiente, pues puede también tener afecciones buenas en el ambiente y de luego repercusiones importantes desde el punto de vista socioeconómico. Muchas gracias y perdón por la demora.